Jesús siempre el Rey, las buenas nuevas del Evangelio. Romanos capítulo 7, verso del 9 al 12, segunda parte. En Hechos capítulo 22, verso 3, se nos dice que Pablo era instruido a los pies de Gamaliel y era muy estricto conforme a la ley. En Gálatas capítulo 1, verso 14, se nos dice que Pablo aventajaba a sus contemporáneos y era muy celoso en cuanto a las tradiciones. Pablo vivía en un tiempo sin la ley, porque una cosa es saberse la ley externamente, intelectualmente, y otra cosa es tener la convicción y tener el efecto que por medio del mandamiento produjo en Pablo. Versículo 9. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pablo vivía con un intelecto acerca de la ley, pero venido el mandamiento santo, justo y bueno, ocurrió algo en Pablo. Reveló y revivió su pecado y Pablo murió. Pablo entendió lo que él intelectualmente no había entendido. El entendimiento de Pablo, seguramente en cuanto a la sabiduría, en cuanto a la ley, se sentía justificado por Dios. Se sentía que él tenía un mérito delante de Dios porque recitaba la ley de Dios de memoria. Pero al venir el mandamiento revivió su pecado y él murió. El mandamiento le hizo ver que no era por causa de un efecto intelectual, sino era por un causa de un efecto que producía el mandamiento, que era revivir el pecado. Por eso que Pablo dice que él no conoció la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Por ejemplo, nosotros podemos tener una Biblia encima de la mesa, sabernos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero no tener el espíritu transformador de cual el espíritu de Cristo, el cual transforma nuestra vida. De tal manera que cuando nosotros presentamos nuestra manera de vivir conforme a la Biblia, no es compatible con la Biblia. Tenemos la Biblia, mas no estamos conforme a la transformación que el Espíritu de Dios hace a través de su palabra. Pablo se sentía sin pecado. Lo más probable era que Pablo se sentía justificado, tanto que en Juan capítulo 8, verso 41, se nos dice que un grupo de fariseos delante de Jesucristo, ellos decían que no eran hijos de fornicación por ser hijos de Abraham. Seguramente, como era la misma tradición farisaica, seguramente Pablo tenía el mismo entendimiento. ¿Y qué halló Pablo? Versículo 10. Y halló que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Pablo se sentía vivo intelectual. Pablo se sentía vivo con mérito delante de Dios por medio de su sabiduría intelectual en cuanto a la ley. Y él halló que el mismo mandamiento que era para vida en cuanto a su intelecto, a él le resultó para muerte. Y podemos decir que el mandamiento es vida si lo cumplimos perfectamente. Pero al ver Pablo que él no podía obedecer perfectamente la ley de Dios como él pensaba que la vivía, sino que el pecado, tomando ocasión de la ley, revivió. Y es por eso que él vio su imperfección al venir el mandamiento. Versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado le hacía ver a Pablo de que su estándar intelectual para justificación y para salvación era la mejor manera. Esa es la manera de que el pecado engañaba a Pablo. Pablo sigue pensando así como estás en cuanto a la ley, y al final de los tiempos lo que no sabía Pablo es que se iba a presentar con un mandamiento perfecto delante de Dios, él con un pecado reviviendo por cuanto el mandamiento y no iba a ser aceptable. Es por eso que Cristo vino y obedeció la ley de Dios y llevó la maldición de la cual nosotros teníamos que llevar.
por incumplir y transgredir la ley de Dios. Verso 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo comprendió que la culpa no era de la ley. Pablo comprendió que su imperfección estaba en él, porque el mandamiento hizo revivir el pecado que estaba en Pablo. Así que Pablo nos da una buena enseñanza a nosotros en cuanto al intelecto, en cuanto a la ley. Nosotros no podemos tener la ley de Dios para justificación. No podemos tener la ley de Dios para salvación, porque si no hubiera dicho Dios, bueno, ahí tienen la ley. Y verdaderamente Dios había dado a la ley el Levítico para que el pueblo viviera por la ley. Pero al venir la ley, el pecado revive. Y entonces tenemos que darnos cuenta que la ley es nuestro ayo. La ley es un pedagogo para llevarnos a Cristo. La ley te hace ver tus pecados y cuando tú miras los pecados, clamas por alguien, y en este caso nuestro Señor Jesucristo, el cual pagó por nuestros pecados y cumplió la ley perfectamente y llevó en la cruz del Calvario toda la maldición por la cual nosotros no podíamos obedecer en cuanto a la ley. Toma la ley de Dios como un pedagogo para ir a Cristo y ven al régimen del Espíritu, porque la letra mata y el Espíritu vivifica.